148 AC, en Antioquía, Turquía, sucede un terremoto. Se desconoce la cantidad de muertos. 362, en Egipto, San Atanasio regresa a Alejandría. 1431, los ingleses inician el juicio contra la militar francesa Juana de Arco. 1440, se forma la Confederación Prusiana. 1521, en España, el ejército comunero al mando de Juan de Padilla asedia la ciudad de Torrelobatón y su castillo. 1613, en Rusia, Miguel I es elegido zar por el Parlamento, con lo cual se inicia la dinastía de los Románov. 1714, en España, las distintas fuerzas marítimas pasan a llamarse Armada Real. 1797, una fuerza de 1.400 soldados franceses invade Gran Bretaña en Fisguard en apoyo de la Society of United Irismen. Fueron derrotados por 600 reservistas británicos. 1804, en Gales, Reino Unido, hace su aparición la primera locomotora. 1807, en España con autorización del Papa Pío VII, se acuerda la enajenación de parte de los bienes de las iglesias para aliviar la angustiosa situación de la hacienda pública. 1808, sin una declaración de guerra previa, las tropas rusas cruzan la frontera con Suecia en Agborfors en el este de Finlandia, comenzando así la Guerra de Finlandia, en la que Suecia perderá la mitad oriental del país, es decir, Finlandia, frente a Rusia. 1809, en Zaragoza, la Junta capitula ante los franceses tras varios meses de asedio y más de 50.000 muertos. 1811, en Chile en el marco de su independencia se promulga el Decreto de Libre Comercio, con el que se pone fin al monopolio que España ejercía sobre el comercio de ese país. 1819, España mediante el Tratado de Adamson cede a Estados Unidos los territorios de Oregón y Florida. 1848, se publica el Manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. 1858, en Grecia, la ciudad de Corinto es destruida por un fuerte temblor de tierra. 1862, durante la Guerra Civil estadounidense, la batalla de Valverde se libra cerca de Fort Craig en el territorio de Nuevo México. 1893, en Argentina, se funda la Argentina Association Football League, la tercera liga de fútbol del mundo, luego de la británica y la neerlandesa. 1901, en Suiza, Albert Einstein se convierte en ciudadano de Zúrich. 1903, en Budapest se estrena la ópera Muarozza, de Gino Ujabay. 1904, en Manchuria, Alexei Kuropatkin, ministro ruso de la guerra, es nombrado comandante en jefe del ejército de tierra. 1905, comienza la batalla de Mukden entre rusos y japoneses. 1907, en Berlín se estrena la ópera Un Romeo y Julieta de Aldea, de Frederic Delias. 1910, en España, el rey Alfonso XIII firma un decreto de indulto para la mayoría de los condenados por los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona. 1911, en Londres, Reino Unido, la Cámara de los Lores pierde su derecho de veto en los temas económicos. 1913, en Berlín se constituye la Sociedad Médica de Sexología y Eugenesia. 1915, en México, el general Venustiano Carranza ordena la detención de muchos sacerdotes nacionales y extranjeros, estos últimos reciben la orden de abandonar el país. 1916, en Francia en el marco de la Primera Guerra Mundial comienza la batalla de Verdún. 1918, en Palestina, el ejército británico se apodera de la ciudad de Jericó. 1919, en la República Soviética de Baviera, Alemania, es asesinado el primer ministro Kurt Eisner. 1920, Raúl Pateras Pescara patenta el primer helicóptero viable de la historia. 1921, Rezasa toma el control de Teherán durante un golpe de Estado. 1922, el dirigible militar estadounidense Roma estalla en vuelo, con el resultado de 43 muertos. 1924, el general Miguel Primo de Rivera clausura el Ateneo de Madrid y destierra a Miguel de Unamuno tras desposeerle de su cátedra en la Universidad de Salamanca. 1925, en España inicia sus emisiones Radio Ibérica, que únicamente transmite para España un diario hablado, dando noticias sin comentarios. 1927, en Berlín se estrena la opereta El Zarevich, de Franz Lear. 1929, el gobierno francés niega el asilo político al político soviético León Trotsky. 1931, en España, el número de obreros parados en todo el país asciende a unos 150.000. 1934, en Nicaragua, la dictadura asesina a traición a los generales Augusto César Sandino, Francisco Estrada y Juan Pablo Humaansar. 1935, en España, las reclamaciones por daños causados por la Revolución de Asturias, planificada por la Alianza Obrera, suman ya más de 3.000. 1936, en España se produce el cese del general Franco como jefe del Estado Mayor del Ejército, tras lo cual es trasladado a Canarias. 1939, en Newcastle, RU, es votado el acorazado británico King George V. 1942,
En Uruguay se produce un golpe de Estado que supone la continuación en la presidencia del general Alfredo Valdomir. 1943, en Japón en el marco de la Segunda Guerra Mundial el general Tojo es nombrado jefe del Estado Mayor Imperial. 1946, en Egipto los obreros realizan una huelga general que es reprimida por la policía, que asesina a 12 manifestantes. 1947, Edwin Land muestra por primera vez una cámara instantánea, la Polaroid Land Camera. 1948, en Estados Unidos se crea la NASCAR, National Association for Stock Car Auto Racing. 1949, se alcanza un acuerdo entre Estados Unidos y Nicaragua por el que se dan por terminadas las diferencias existentes con Costa Rica, a causa de las actividades de los exiliados costarricenses. 1952, en el Reino Unido, Winston Churchill decreta la desaparición del documento de identidad. 1953, Francis Crick y James Watson descubren la estructura helicoidal de la molécula de ADN. 1957, en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona se celebra la primera Asamblea Libre de Estudiantes. 1958, en Ifni, Marruecos, se inicia la segunda fase de la invasión militar española. 1960, en Cuba, Fidel Castro nacionaliza todas las empresas. 1963, en Libia un terremoto destruye la localidad de Barce, Al-Maarj, que contaba con 3.000 habitantes, y causa la muerte de más de 500. 1964, en el Teatro Reina Victoria de Madrid se estrena Nos venden el piso, de Alfonso Paso. 1965, en Nueva York es asesinado el activista afroestadounidense Malcolm X. 1966, en Francia, el general de Gaulle anuncia que la flota francesa del Mediterráneo quedará desligada del mando de la OTAN y que no se almacenarán armas atómicas estadounidenses en las bases francesas. 1967, en España, los sumarios por los hechos de la ciudad universitaria de Madrid pasan a jurisdicción militar. 1970, en Burenlingen, Suiza, un avión de la compañía Swissair se estrella cerca de la central nuclear, con un balance de 47 muertos. 1971, Convención sobre sustancias psicotrópicas es adoptada. 1972, Richard Nixon visita China, siendo la primera visita oficial de un presidente de Estados Unidos a dicho país. 1973, aviones caza de las Fuerzas Aéreas Israelíes sospechan que un avión libio de pasajeros Boeing 737 de la empresa libiana Air Airlines es un avión enemigo y lo derriban. De 113 civiles solo sobreviven 5, 1 tripulante y 4 pasajeros. El ministro de Defensa de Israel, Moshe Dayan, mencionó un error de apreciación, e Israel pagó una compensación económica a los familiares de las víctimas. 1974, en el canal de Suez termina la retirada de los últimos soldados israelíes. 1976, en Örnsköldsvik, Suecia, se inauguran los Juegos Paralímpicos de Invierno. 1978, en la Ciudad de México, los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro realizan el hallazgo del monolito conocido como la Coyolxauhqui, comenzando una nueva etapa de investigaciones que derivarían en el hallazgo del Templo Mayor de Tenochtitlán. 1980, se inaugura la desarrolladora de videojuegos Al Laboratory. 1982, en Guatemala es asesinado el candidato presidencial socialdemócrata Guillermo Rodríguez. 1985, en España, la expresidenta argentina María Estela Martínez de Perón dimite de la presidencia del Partido Justicialista Argentino. 1986, se lanza en Japón el videojuego The Legend of Zelda. 1987, en Beirut Oeste, entran 4.000 soldados sirios tras una semana de duros combates para intentar un alto el fuego de las milicias enfrentadas. 1988, en Estados Unidos el conocido teleevangelista Jimmy Swaggart es obligado a confesar por televisión sus pecados sexuales, al hacerse públicas unas fotografías que causaron un gran escándalo. 1990, en Rabat, Marruecos, se realiza la segunda jornada de la cumbre entre Felipe González y Hassan II. 1991, Checoslovaquia ingresa en el Consejo de Europa y se convierte en el 25º miembro de este organismo. 1994, la película En el nombre del padre, realizada por Jim Sheridan, recibe el Oso de Oro del Festival de Berlín. 1995, un motín en la prisión de Serkadji en Argelia se salda con 96 presos y 4 vigilantes muertos. 1997, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, compuesto por 160 países miembros, acuerda una refinanciación por un total de $485 millones para el siguiente trienio. 1999, en órbita alrededor de la Tierra, la nave Soyuz TM-29 se acopla a la estación Mir con la última tripulación del programa espacial que va a utilizarla, por falta de presupuesto. 2001, en el Vaticano, el obispo argentino Jorge Mario Bergoglio, quien se convertirá en el Papa Francisco, es instituido cardenal por el entonces Papa Juan Pablo II. 2003, el gobierno palestino aprueba una tregua anual en la Intifada.
2004, la película Las invasiones bárbaras, del canadiense Denis Arcand, resulta vencedora de la 29ª edición de los premios César, acaparando los principales premios. 2005, en Israel, el gobierno libera a 500 prisioneros palestinos. 2006, el alcalde de Palencia, Eliodoro Gallego, asume la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP. 2008, Seil a la venta, en castellano, el último libro de la saga de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, de la escritora J.K. Rowling. 2016, en Bolivia se realiza un referéndum constitucional para permitir una nueva reelección del presidente Evo Morales, el cual es rechazado con el 51% de los votos. 2021, en el aeropuerto de Emiliano Zapata, México, se accidenta un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Fallecen 6 militares.